¿A qué vinimos? Miércoles de 14 a 16. Por FM La Tribu, 88.7 MHz. Se abre la puerta, me levantan de la cintura, me sueltan. El tobillo se estampó contra el pavimento. Ahí quedé, cerca de un hormiguero. A lo lejos veía el auto perdido en la línea infinita. Era un paraje de 3 o 4 manzanas. En la vereda del frente había una señora sentada en la puerta de su casa. Tenía una pasión parecida a la mía, mirar los camiones pasar. Su ubicación estratégica fomentaba el vicio. Tenía una pollera bordó con manchones verde oscuro y 2 rodillas perfectamente alineadas. Estaba sentada muy derecha, como nos dicen que nos tenemos que sentar en la escuela. Parecía que ella también había ido a una y se acordaba de la forma de sentarse para poder mirar los camiones. La suerte de las orugas es la novela que vamos a recomendar hoy, que les acabo de leer el comienzo. Es la primera novela de Victoria Andriolo, una autora de Pergamino, también psicóloga graduada en la Universidad de Rosario, y me parece que decir que es psicóloga influye en esta novela que escribió, porque la novela que nos propone Victoria es un viaje por la infancia. Y digo infancia y en realidad es el viaje por una infancia, porque lo que se resalta al leer esta novela es lo importante de pensar a la infancia nunca como un campo uniforme, cerrado, absoluto, sino como un territorio bastante diverso, un territorio que no tenemos que romantizar, digamos, porque hay infancias muy diversas, muy opuestas, y bueno, creo que es necesario pensar el terreno de la infancia como la posibilidad de ese plural, ¿no? De hablar de infancias. La protagonista de La suerte de las orugas arranca, como escucharon recién, siendo abandonada en este paraje. Tiene 11 años y ahí empieza, después de ese abandono, de que la lanzan de ese vehículo, empieza su camino de supervivencia. Y en ese camino, por el que nos propone Victoria, se va a combinar de manera muy sutil momentos de creatividad, de juego, de diversión, con momentos de pesares, necesidades y marginalidades. Digo esto porque tampoco es un bajón la novela, ¿no? Que decís, bueno, fue abandonada y de ahí todo va para peor, sino que los momentos de creatividad, de diversión que tiene esta protagonista nos dan un respiro y también le dan verosimilitud a la historia. Se muestra la amistad como ese gran refugio y esa salvación para esta protagonista, con personajes que van apareciendo que son muy entrañables y están descritos de una manera muy tierna. Esas novelas que nos dan ganas de quedarnos un rato, ¿no? En la historia, que por un lado la querés terminar porque, bueno, querés saber cómo va la vida de esa niña de 11 años, pero a la vez, bueno, quisieras que todos los días haya un capítulo nuevo para seguir. Hablé con Victoria Andriolo, y le pregunté sobre esto de pensar a la infancia como este terreno plural, hablar de infancias y, bueno, el desafío que implica escribir sobre eso, porque la narración está en primera persona. Entonces, bueno, siendo adulta, siempre escribir en primera persona y desde la mirada infantil me parece un desafío admirable. Así que les comparto lo que nos contó Victoria al respecto. María, me parece que tocas un eje nodal con tu pregunta. Me propones que hable sobre cómo fue escribir sobre y desde la infancia. Y me decís que partimos de una premisa de que no existe la infancia como algo universal, sino que más bien podemos pensar a las infancias y a las diferenciaciones dentro de las mismas, con sus singularidades y sus particularidades. Acuerdo totalmente con lo que planteás. Y propongo, en lugar de hablar de universal, poder pensar que si bien no hay, y acuerdo con esto, una manera universal de pensar a las infancias, sí podemos ubicar diferentes elementos que hacen al mundo infantil y que esos elementos que atañen al mundo infantil son diferentes al mundo adulto. Y en ese sentido propongo utilizar la palabra
común, qué hace a lo común del mundo infantil. Entonces, esta novela, además de tener una intención poética y estética, tiene una intención política, porque encarna la voz de una niña de 11 años, está escrita en primera persona, entonces allí a mí me da la posibilidad de poder ubicar el lugar de lo singular respecto a la infancia, en la voz propia de una niña que toca justamente también algo tan importante para la vida de las personas que es su nombre propio. Es una niña que, al haber sido dejada en un paraje, se olvida de su nombre. Entonces tiene que hacer toda una reconstrucción, todo un trabajo con el nombre propio hasta que de a poco ella se lo va acordando sobre el final de la novela. Y la voz encarnada en esta niña me da la posibilidad de poder hacer allí el pasaje hacia lo común del mundo infantil. Es decir, los niños y las niñas, las infancias, no hablan de cualquier manera, no se expresan de cualquier manera. Los acontecimientos dentro del mundo infantil van ocurriendo con particularidades diferentes al mundo adulto. Entonces el sentido político que yo quiero que tenga esta novela es justamente ese, que los adultos nos enteremos de la manera en la que los niños, las niñas, las infancias hablan, para justamente al estar anoticiados de esas diferentes maneras, los adultos puedan ir construyendo diferentes posiciones éticas para poder escuchar a las infancias. Toda escritura es política, ¿no? De alguna manera nos dice Victoria. Y bueno, me parece muy interesante esto de escuchar a las infancias y que haya literatura que nos ayude a eso. La edición está a cargo de CR Ediciones, que es una editorial independiente de la ciudad de Rosario, que existe desde 2017, y según lo que cuentan, la columna vertebral más importante de la editorial es que comparten con el escritor y las escritoras el placer de editar. Así que eso hace que las novelas y que los textos que tiene la editorial sean muy frescos y muy trabajados. Así que les recomiendo La suerte de las orugas. Se lo van a poder llevar de premio siguiéndonos en nuestros Instagrams, @aquevinimos.fmlatribu y @todopasaleyendo. Comentan el post y el libro se va de regalo para renovar bibliotecas. No me quiero ir sin agradecer la merienda de la semana pasada en Ifigenia, que los encuentran también en IG y están en San Telmo. Ya se fue para Graciela, que después nos mandará noticias de cómo disfruta su merienda. Y bueno, dejamos el librito para que se lleven de regalo. Síganos y nos vemos la próxima lectura. Muchas gracias. ¿A qué vinimos? Miércoles de 14 a 16 por FM La Tribu, 88.7 MHz.